tocará abordar lo que sucedió hace una semana en Ceuta, cuando entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron desde Marruecos a nado a España. Se habla de más de 100 muertos a estas alturas, ahogados en estampidas. ¿Qué pasó? ¿Cómo analizar esta situación con rigor y con respeto a las personas migrantes? Que esto como que ha faltado bastante en esta última semana en las coberturas mediáticas. ¿Cuál es el peso de Marruecos dentro de la estructura de seguridad de Estados Unidos? ¿Cuál es su vínculo con Israel? ¿Por qué de vez en cuando en España, bueno, se habla de esos chantajes que recibe Madrid desde Rabat? Es un tema muy complejo, muy interesante, que vamos a abordar con una persona que sabe mucho de la política española, pero también comparte con nosotros esa visión latinoamericana. Así que vamos, sin más rodeos, a arrancar ya este programa. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Vayan sumándose, haciendo los comentarios que deseen, poniendo también me gusta. Vamos a comenzar con esta crisis que se generó en Ceuta el pasado jueves 30 de julio. Comenzó, como estaba contando Ina, se calcula entre 50.000 y 70.000 personas las personas que ingresaron a Ceuta cruzando los espigones, que se llaman así, el del Tarajal y Benzú, que son como trayectos, bueno, creo que son como barreras artificiales que se ponen de una cantidad de metros, que además tienen una proyección neumática para evitar que ingrese la gente. Entonces hacen a nado y cruzan, nadando a veces cientos de metros o incluso varios kilómetros para poder entrar a Ceuta. Bueno, con el impacto que esto ha tenido, más de 100 muertos, 140 muertos. Bueno, hay un número todavía medio indefinido, pero claro que hay un número importante de muertos en esta crisis que se generó en principio o en teoría porque hubo rumores por redes sociales, porque hubo una operación política quizá de Marruecos o una operación política de varios estados para afectar al gobierno español. Todo eso lo tenemos que conversar con Gerardo Pisarello, que nos acompaña desde España. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo en esta situación particular que tenemos, que somos todos inmigrantes de algún modo, que además el tema de la inmigración nos importa política, humana, pero hasta personalmente podríamos decir, porque forma parte hasta de nuestras vidas? ¿Cómo te va? Bienvenido otra vez a Macondo. Un placer estar con ustedes. Bueno, Gracias. que tendríamos que darle por lo menos una hipótesis. Empezar con hipótesis. Yo sé que hay algunas cosas que se mezclan la información con Bueno, las teorías más políticas, qué es lo que subyace, pero claramente estamos ante un fenómeno rarísimo donde de repente emerge una masa humana de más de 50.000 personas en 24 horas ingresando a Ceuta, justo en el momento donde el tema de inmigración es uno de los temas más pesados en la política europea y en España en particular, y además cuando hay un intento del gobierno de Pedro Sánchez de regularizar más de 1 millón de migrantes. Entonces todo suena a confrontaciones geopolíticas, el papel que ha cumplido España en los últimos tiempos en enfrentamiento con la agenda de Donald Trump, con la agenda de Netanyahu. Todo se mezcla y bueno, capaz que está bien que mezclemos todo, pero capaz que no. Entonces te preguntamos a vos, Gerardo, que a ver cómo podemos desentrañar lo que está sucediendo, lo que sucedió en Ceuta. bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es colocar en el centro, digamos, la tragedia de esta suerte de consecuencia de la necropolítica que se plantea en los tiempos en los que vivimos, donde por un lado pues tenemos el genocidio en Gaza y por otro lado, como ejemplo máximo de esa necropolítica, yo creo que están las políticas racistas y de muerte, racistas, clasistas y de muerte que se producen en el contexto de los procesos migratorios, ¿no? Sobre todo, o muy especialmente, entre África y Europa. Me parece que ese es el contexto y colocar esas ya 140 y pico de personas que murieron en la valla, sin duda una de las tragedias más terribles que se hayan vivido, digamos, digamos, colindante entre Marruecos y España, por dando una situación terrible, con muchísimos menores implicados, una situación en este momento no resuelta, ¿no? Con personas que están a la intemperie,
simplemente por querer buscar una vida mejor ante y atrapadas entre un gobierno de Marruecos, un gobierno dictatorial, un gobierno represor contra su propia población, contra sus propios jóvenes de un lado, de otro lado la extrema derecha que intenta presentar estos movimientos migratorios como una invasión, que justifican las políticas de criminalización de la población migrante, de división de la gente trabajadora entre el último y el penúltimo para favorecer los beneficios de muy pocos. Luego el papel de la Unión Europea, que supuestamente debería encarnar valores diferentes, pero hoy la Unión Europea es el pacto de migración y asilo que se firmó, digamos que se aprobó hace poco, que es un pacto que acabó, como recuerdan quienes vieron las imágenes aquellas finales, con toda la extrema derecha celebrándolo y gritando send them back, ¿no? Devuélvanlos a sus tierras. Por lo tanto, con la Unión Europea en pleno auge de políticas racistas, con el apoyo de muchas de las extremas derechas que ya están gobernando en países de Europa, como es el caso de Italia con Meloni, y frente a eso, pues un gobierno como el español, como el de Pedro Sánchez, que la verdad que digamos, ha sido moderadamente progresista en estas cuestiones, porque cuando uno escucha al ministro Marlaska del gobierno de Sánchez, no ve a un defensor de los derechos humanos y mucho menos a un defensor de las vidas migrantes, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, yo creo que dentro de esta tragedia que se produce, uno de los elementos que está ahí, pues es el intento por parte de Marruecos de hacer un pulso de fuerza con el gobierno español, utilizando la política migratoria, permitiendo que estas casi 70.000 personas puedan cruzar digamos, a territorio de Ceuta, algo que no se puede producir sin el beneplácito de las fuerzas de seguridad marroquíes, sin la policía marroquí, sin el ejército marroquí. De hecho, vimos imágenes de la policía marroquí en connivencia, digamos, con jóvenes a los que cargaban en camiones para permitirles cruzar. Y entre otras cosas porque Marruecos se encuentra también inmerso en una especie de batalla geopolítica que tiene a España o al gobierno español actual como un contradictor muy especial, sobre todo por su posición en algunos temas que para Marruecos y para dos de sus aliados importantes como Israel o como Estados Unidos son muy importantes, ¿no? Yo diría la posición en materia respecto del conflicto y del genocidio palestino. Aquí hay un tema que para Israel y para Estados Unidos, que son dos de los principales aliados de Marruecos hoy, es un tema importante. La reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, ¿no?, para celebrar un acuerdo energético en un momento en que Argelia es uno de los principales adversarios geopolíticos de Marruecos, que también querría desplegar, ¿no?, un gasoducto, digamos, por esa zona. La reciente apertura del Partido Socialista de Sánchez a reconocer la nacionalidad saharaui, ¿no?, a personas del pueblo saharaui, algo que para Marruecos también es un tema inaceptable por sus pretensiones de dominio sobre el Sáhara. Es decir, allí se juntan una serie de elementos que hacen que a esta tragedia humana, hija de la necropolítica, se sume también un momento geopolítico muy singular en el que, como digo, Marruecos, aliado desde los tratados de Abraham de Estados Unidos y de Israel, bueno, tiene un particular interés en utilizar esta política, y las extremas derechas europeas, la española, con Vox, con buena parte del Partido Popular, también tienen un interés en presentar esto como un ejemplo de lo que sería una invasión migratoria y una razón para justificar lo que esas extremas derechas hoy llaman las políticas de preferencia nacional, ¿no?, en virtud de la cual hemos llegado a una cosa terrible, a considerar que menores de edad, que son niños en muchos casos, que son apenas adolescentes, se han considerado como el elemento, digamos, más peligroso para la convivencia en España y en Europa, y que eso haya calado en sectores importantes de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, la sensación que tengo yo es una sensación angustiante en eso. A mí me tocó ser vicealcalde de Barcelona en el año 2015 al 2018. En esa época
había una suerte de consenso que colgábamos pancartas en los balcones que decían Welcome Refugees, ¿no? Bienvenidas las personas que pierden la vida en el mar, que se están ahogando en el mar, y es como si aquellos acuerdos humanistas básicos hubieran sido desplazados totalmente por esta nueva retórica del migrante como un enemigo, del migrante como una amenaza, bueno, que se está imponiendo en un contexto, ya digo, de una Europa más racista y más colonial que nunca. Gerardo, gracias por estar en Macondo. Cuando veía las imágenes, lo primero que pensaba es que iba a tributar al discurso más xenófobo, racista, como al caldo de cultivo y cierto sentido común que hay en Europa en estos tiempos, que lo mencionabas en contraste, ¿no? Esta cosa de la invasión, sobre todo por la escala además en la que se produjo, ¿no? Cerca de 50.000 personas en una ciudad de unas 80.000 personas. Pero me preguntaba qué decir desde la izquierda, sobre todo en caliente, como con qué discurso abordar una situación donde por un lado hay 50.000 personas que están desesperadas, que a su vez son parte como de una jugada geopolítica, y a su vez hay un montón de gente en Ceuta cuyo discurso es, che, no sabemos qué hacer, se nos vienen encima, se nos viene la noche. ¿Cómo construir un discurso desde la izquierda que pueda, si es que se puede, de ahí la pregunta, contemplar al migrante desesperado que está viendo cómo llegar y a veces no llega, muere en el camino, y a su vez escuchaba los discursos de los vecinos de Ceuta y cómo hablarle también al vecino de Ceuta que de repente dice me encierro en mi casa, se vienen, cómo abordar esa complejidad desde la izquierda, porque desde la derecha es muy fácil. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, pues, es defender una cosa que también hemos defendido siempre en esto, es decir, defender el derecho de las personas a migrar y defender el derecho de las personas a quedarse en su tierra cuando lo deseen. Y para que eso sea posible, pues hay que cuestionar de entrada las relaciones coloniales que existen entre el norte y el sur. Eso tiene que formar parte, digamos, fundamental de la alternativa que se plantee, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que el problema sea que Marruecos aparentemente haya traicionado su papel de gendarme, que sería el papel correcto que Marruecos debería tener, permitiendo que se produzca esta migración. Esta idea que lo correcto, lo normal, es que terciarizar el blindaje de la frontera a países que tienen gobiernos que son corruptos y que utilizan esa posibilidad de manera corrupta, es decir, buscar esa normalidad es lo que ya me parece un desastre. Es decir, sin duda Europa tiene una responsabilidad enorme. Europa, y cuando digo Europa digo Occidente en general, porque los Estados Unidos, las potencias coloniales europeas, pasó con Francia, bueno, en tantos casos, digamos, es culpable en buena medida de esa migración social, climática, política que se está produciendo desde África. Entonces, mientras no se reviertan esas digamos, relaciones, y eso pasa por revisar el tipo de tratados comerciales que se tienen, por establecer políticas, digamos, de reconocimientos y, en definitiva, uno diría, en el fondo, por construir una Europa no eurocéntrica, que es la única que puede tener algún tipo de sentido. A mí eso me parece que es una cuestión fundamental. Una vez que se plantea que ese es parte del problema, porque si no, las migraciones masivas se van a seguir produciendo, la segunda cuestión es qué pasa una vez que estas tragedias ocurren. Y aquí hay algunos principios que son de humanismo elemental. Yo diría que hay uno muy básico. Primero los niños, primero los menores. Tratándose de menores, es absolutamente inaceptable cualquier tipo de discurso, que niegue lo que plantea el derecho internacional, que esos menores deben ser protegidos precisamente porque son menores de edad. Esto debería ser, a mi juicio, una línea roja. Luego, bueno, evidentemente, cuando cruzan 70.000 personas en una ciudad, como, no sé, no me equivoco, tiene 80 o poco más, claro, hay una situación dramática frente a eso. Esa situación, 70.000 personas es un número dramático si uno piensa solo en Ceuta. Si uno piensa en el conjunto de España, a ver, 70.000 personas no son tantas. Y si uno piensa en Europa en su conjunto, 70.000 personas no son prácticamente nada. Es decir, que habría posibilidades, si las situaciones fueran distintas, para, digamos, repartir la solidaridad frente a ese hecho. Que ya digo, no es un hecho deseable, pero es un hecho que no se va a poder evitar
mientras las relaciones norte-sur sean las que son. Y mientras eso no ocurra, a mí yo creo que ese deber de solidaridad existe, como digo, priorizando sobre todo, digamos, a los menores, ¿no? A mí me parece que eso deberían ser algunas cuestiones básicas que desde la izquierda se tienen que defender. De la misma manera que defendimos la regularización de las personas migrantes, ese más de 1 millón de personas migrantes que se van a regularizar, no se hubieran regularizado si no hubiera sido como consecuencia de la presión de la izquierda, incluso sobre el propio Partido Socialista, que no veía del todo bien esa salida, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites europeas oscilan entre mantener a la población migrante sin derechos para poder explotarla de manera ilimitada, bajo la amenaza de la expulsión, y al mismo tiempo de querer incorporarlas porque si esas personas son legalizadas pueden cotizar a la seguridad social y pueden de una manera más clara contribuir de manera utilitarista, ¿no? Saciando, digamos, un argumento utilitarista al bienestar de los países de Europa. Porque esa es la realidad. Europa en este momento está siendo levantada por la población migrante. La economía europea no podría sobrevivir. Europa se hundiría sin la población migrante, sin la población proveniente de África, de América Latina. Esto es una realidad. Entonces yo creo que la izquierda en eso tiene que ser, digamos, inflexible en la defensa de esos principios básicos. Reversión de las relaciones norte-sur, el derecho a quedarse, el derecho a migrar y sobre todo la lucha por una ciudadanía de residencia. Las personas que están en un lugar son de ese lugar. Quien vive y trabaja en un lugar es de ese lugar. Y yo creo que lo que ha pasado en Ceuta es interesante porque hemos visto reacciones muy diversas, ¿no? Hay una reacción de shock que puede entenderse, porque digo, es una irrupción de una cantidad de gente de la noche al día inesperada, y eso evidentemente genera una situación de shock. Pero luego cuando la ultraderecha, que es fuerte en Ceuta, va a Ceuta y envía a gente como Vito Quiles o a muchos de sus matones a querer azuzar esa política de caza del inmigrante, como acaba de decir un impresentable como José María Figueredo, uno de los diputados de Vox, la población ceutí dice no, esto no. Aquí en Ceuta esta no es la respuesta, ¿no? Es decir, que la propia población ceutí nos está dando como algunas pistas de una situación en la que se encuentra desbordada, pero no quiere esa respuesta de la ultraderecha. Pero no se puede cargar sobre la población de Ceuta la resolución de este conflicto. Y yo creo que aquí, digamos, todas las comunidades autónomas de España deberían responder. A mí me parece indignante que haya partidos de Cataluña, que es la tierra en la que yo vivo, que estén diciendo que aquí ni un migrante más, que digo que son los mismos que decían Welcome Refugee hace algunos años, ¿no? Y están defendiendo ese tipo de política. Entonces yo creo que tiene que haber solidaridad en eso y, como digo, mantenernos firmes, muy firmes y no hacer ninguna concesión en el principio, como digo, de la ciudadanía de residencia y en el cuestionamiento de estas relaciones racistas, clasistas, depredadoras que siguen existiendo entre el norte y el sur. Yo cuando he escuchado al gobierno del Partido Socialista, a Pedro Sánchez, reducirlo todo a las mafias, bueno, uno puede pensar, lo hace por una situación de debilidad, porque si efectivamente pone los nombres de responsables sobre la mesa y señala a Marruecos, y señala a Israel, y señala a Estados Unidos, Gerardo, digamos, el eso abanico es de lo que te enemigos quería es enorme, preguntar. ¿no? Es que justo eso te quería preguntar, perdona que te interrumpa, pero ahí entramos en un tema interesante. Muchas gracias, por cierto, por estar nuevamente en Macondo. Y es que estabas enumerando como al principio una serie de, digamos, razones, entre comillas, por las que Marruecos estaría interesada en generar esta crisis, ¿no? La normalización de relaciones con Argelia, la postura de España con respecto al genocidio en Gaza, que también es como, bueno, es puramente Exacto. simbólica, ¿no? Porque luego tenemos las cifras del comercio de armas, de todo lo que pasa con Israel y no se ha reducido en nada, ¿no? Y también la inversión en defensa en la propia España. Estabas enumerando todo eso y está claro que Marruecos tiene unas palancas para presionar a España, las utiliza, no es la primera vez que sucede. En 2021, cuando Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, estuvo enfermo de COVID en España, Marruecos hizo exactamente lo mismo. Luego tenemos todo ese mega escándalo de Pegasus, ahora tenemos esto. ¿Cómo se interpreta
reacción del PSOE? ¿Por qué se está hablando de las mafias? ¿Por qué se le sigue el recuento al régimen marroquí? ¿Cuál es la relación del PSOE, no de España, del PSOE con Marruecos? Bueno, yo creo que cuando pasó lo de Ibrahim Gali, como dices tú, hay que recordar que el PSOE lo primero que hizo fue pedir la dimisión de la ministra González Laya, que era la ministra que había autorizado que se pueda internar efectivamente a este dirigente importante del Frente Polisario, vinculado pues a los derechos del pueblo saharaui. Esa fue la reacción del Partido Socialista. Luego, muy rápidamente, un movimiento que nosotros denunciamos, que fue el reconocimiento, es decir, la renuncia a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, digamos, en relación con Marruecos. El Partido Socialista renunció a eso. Y no sé, porque 5 años después, pues Marruecos, manteniendo, como digo, es muy importante esa alianza de Marruecos con Israel y con Estados Unidos, vuelve a adoptar una iniciativa similar, ¿no? Y la reacción de Pedro Sánchez es culpar a las mafias. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no está a plantear una alternativa en materia de política exterior, ¿no? A ver, que yo entiendo que es complicado. A mí una cosa que me pasa ahora, estoy en Macondo y por lo tanto hay mucho público latinoamericano que nos puede estar escuchando. Cada vez se hace más difícil trasladar a América Latina las críticas que nosotros le hacemos aquí al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Porque yo, como decías ahora, Ina, cuando uno explica, sí, sí, es verdad, España en relación con el genocidio en Gaza, pues sí, es de los pocos países que habla de genocidio, es de los pocos países que denuncia esto en la esfera internacional. Netanyahu señala, pero hay que recordar que el PSOE no adoptó el genocidio hasta mucho después que esto había comenzado, que las relaciones comerciales con Israel no han sido, como decía tú, pero es verdad que la percepción externa es que la ultraderecha es Sánchez y que Sánchez, por lo tanto, es una especie de héroe inesperado porque la ultraderecha ha decidido apuntar. Pero en realidad, como bien decías tú ahora, el Partido Socialista nunca tuvo una política dirigida a romper con Marruecos de manera lo que significa la dictadura la de Marruecos. Si el Partido Socialista ya esta idea de que Marruecos pueda externalizar o subcontratar a Marruecos como el encargado de mantener la valla, ¿no? Si Marruecos de porrazos, de represión, mantenía la valla en orden, al Partido Socialista esto no le parecía mal, no le parecía mal, ¿no? Por eso digo yo que la izquierda tenemos que adoptar otra posición. El Partido Socialista no ha abandonado, también diría yo, una especie de europeísmo bobo, ¿no? Hasta hace muy poco, pues una especie de europeísmo de una Unión Europea que hoy no existe además. Es decir, el único europeísmo que a mi juicio tiene sentido, como decía antes, tiene que ser un europeísmo firmemente anticolonial, firmemente antiimperialista, y ese europeísmo no lo representa la Unión Europea en este momento. Ese europeísmo, si lo representa alguien, pues son las poblaciones migrantes que están luchando en medio de Europa por sus derechos, que ya no solamente se consideran migrantes, sino que se consideran panafricanistas o que se consideran latinoamericanistas. Mi lucha, digamos, en España o en Cataluña está indisolublemente vinculada a mi lucha también como latinoamericano por unas relaciones entre Europa, entre España y América Latina basadas en la igualdad. Y yo eso no lo he visto en el Partido Socialista. No lo he visto. El Partido Socialista hasta hace poco apoyaba, sin desviarme mucho del tema, lo que le planteaba al gobierno de Gustavo Petro cuando se produjo, digamos, este fraude en Colombia. Poco antes, el único interés que tenía en Colombia era poder venderle armas porque el sector de armamento y de defensa español quería utilizar a América Latina a ver si podía colocar esas armas. E incluso el propio gobierno marroquí, si rastreamos quién ha armado al gobierno marroquí, nos llevaríamos como muchas sorpresas en eso, ¿no? Por lo tanto, el Partido Socialista, a pesar de que Pedro Sánchez se ha identificado en este momento como el gran enemigo, digamos, de la ultraderecha, con el que toda la ultraderecha quiere acabar, que eso es verdad, eso no significa que el Partido Socialista o el propio Pedro Sánchez hasta hace muy poco tiempo hayan defendido políticas que también provocaron muchas muertes terribles en el Mediterráneo, que no sirvieron para revertirlas, y ese patrón no ha cambiado.
Entonces nos encontramos en ese interregno terrible en el que es muy difícil construir como una síntesis de lo que está pasando, pero donde yo sin duda introdujo también estos elementos que tú planteas, y por eso sigo pensando que en Europa necesitamos una izquierda diferente del Partido Socialista, una izquierda con vocación de mayorías que incorpore de manera muy clara, como digo, el anticolonialismo en su ADN, que incorpore muy clara, digamos, el cuestionamiento de esas relaciones coloniales mantenidas, en el caso de España, bueno, con África y con América Latina. Si eso no está presente, pues no nos sirve de nada. Y eso se podría aplicar a Francia, se podría aplicar a muchos otros países. Yo creo que en Francia, por ejemplo, la France Insoumise hizo ya un movimiento de estas características, está comenzando a incorporar también esa mirada. Y es ahí donde uno encuentra lecturas más o menos lúcidas de lo que está pasando en Ceuta. Fuera de eso, las lecturas son lecturas absolutamente sesgadas, y las de la Unión Europea son vomitivas en realidad por momentos, ¿no? Porque hay una especie de fraseología de los derechos humanos que convive con la declaración explícita de que hay que reforzar a Frontex, de que hay que armarse hasta los dientes en la frontera, que no hay que dejar pasar a nadie. Es decir, hay una especie de esquizofrenia que acaba resolviéndose como una cobertura de esta necropolítica y de la política de la muerte en nombre de valores supuestamente elevados como los derechos humanos, como los valores occidentales, como la democracia liberal, que acaban siendo la cobertura de auténticas masacres, ¿no? Y eso hace que sea difícil explicar esto en todos los planos, pero que creo que tenemos la obligación de hacerlo, estableciendo, como decía ahora, de manera muy clara cuáles deberían ser las alternativas que plantea la izquierda, y desenmascarando también no solo a la ultraderecha o las derechas extremas, sino también este falso progresismo que si la derecha se lo permitiera se sentiría cómodo en ese consenso, digamos, progre que mantiene esas relaciones coloniales. Bueno, Gerardo, nos quedamos ya sin tiempo. Es una conversación súper interesante que a mí me gustaría más adelante seguir también mirando la perspectiva, ¿sí? Porque tampoco me parece que podamos soslayar, yo sé que vos no lo hacés, pero en este mundo, como está este mundo, cada cosa que juega de otra manera hay que tomar, ¿no? Acá en América Latina tenemos ahora el fenómeno de Totalmente. Lula, y acá octubre es defender a Lula a capa y espada, más allá de discrepancias. Y a mí el papel que está jugando ahora personas como Pedro Sánchez, más allá de que conozco bien la, bueno, la trayectoria del PSOE en los últimos años, bueno, hay algo ahí que es medio innegable. Por lo menos en los últimos tiempos se paró en un lugar, que es un lugar que yo creo que es valioso, ¿no? Y que le está siendo también objeto de una campaña del imperialismo, ¿no? O sea, es lo que no me cabe la menor duda. En fin, eso es como una cosa para una discusión capaz que más a fondo, que Pero no sé estoy si de podemos llevar acuerdo, ahora o adelante, sea, pero te quería. estoy de acuerdo, o sea, comparto eso, pero hay que saber que Pedro Sánchez, que puede haber sufrido, digamos, esta transformación, Pedro Sánchez no era esto hasta hace muy poco tiempo, esto hay que tenerlo, digamos, muy Sí, claro. Había una época que Pedro Sánchez quería gobernar con Ciudadanos, que era aquí una expresión de la derecha, ¿no? Que se inventó en su momento para atacar a Podemos, bueno, en fin, ese era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dio un giro, pero él está bastante solo en ese giro. El ministro de Pedro Sánchez, Grandes Marlaska, como digo ahora, el ministro del Interior, no tiene esta mirada en absoluto, en absoluto. Dentro del Partido Socialista, otra cosa es ese pueblo socialista que vota al Partido Socialista, donde hay mucha gente que yo consideraría mi gente. Pero en el Partido Socialista, fuera de Sánchez, pues es verdad que hay muy pocos elementos. Uno de los que tenían era Zapatero, que precisamente en el tema de Marruecos tenía una trayectoria bastante más opaca, ¿no? Por el tipo de relación Gerardo, que Zapatero tenía con el aprovecho gobierno de para Marruecos. preguntarte, Sí, y aquí no ves, es conspiranoico, digamos, pensar que podría haber alguna relación en todo esto, en estas sobre. pequeñas Zapatero, el caso que ha llegado, pues, ¿no? Desde Estados Unidos directamente, eh, eje Marruecos, Israel, Estados Unidos, OTAN, Sí, y sin como, duda, digamos, yo estas... defiendo, sí, yo defiendo esa tesis, que luego la gente te pregunta, pero eso no es conspiranoico, es un conciliábulo
Yo digo, no hace falta un conciliábulo. Los acuerdos de Abraham están ahí, hacen falta 3 llamadas por teléfono entre Marco Rubio o Trump, Netanyahu, Mohamed VI. No, no es tan difícil, digamos, el plan. Y es verdad que Estados Unidos sí mira este conflicto de Marruecos desde una perspectiva energética, lo mira a través de los ojos del conflicto en el estrecho de Hormuz, lo mira sabiendo que ese estrecho, digamos, el estrecho de Gibraltar, esos canales que están entre, digamos, España y África, tienen un valor geopolítico clarísimo, muy claro. Y Estados Unidos está mirando a largo plazo. Estados Unidos le da igual lo de los migrantes, las muertes. Sí, sí, le sirve para decir, eh, si en Estados Unidos se hace lo que está haciendo Pedro Sánchez, que son políticas de extrema izquierda, nos va a pasar lo que le está pasando a España. Para eso lo utilizó, digamos, Trump. Pero Estados Unidos tiene una mirada también sobre el elemento energético, es decir, qué recursos hay, la roca fosfórica que existe en Marruecos. Hay un debate también energético que es fundamental en todo eso. Por eso digo que no es fácil explicar como las distintas capas que están allí, pero yo creo que esta coordinación entre las ultraderechas y en este caso concreto entre Estados Unidos, Israel y Marruecos es evidente en este tema, ¿no? En buena parte las armas, en buena parte la tecnología de espionaje que tiene Marruecos contra su propia población y contra otros países vecinos, como se hizo con el propio Pedro Sánchez, provienen de Israel. Es decir, eso también está. Entonces deberíamos ser capaces de manera sencilla, y eso no es fácil precisamente, poder deslindar las diferentes capas que conviven todas ellas. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Sina al comienzo. A la hora de deslindar esas capas, no puede ser que los grandes movimientos geopolíticos que son reales oculten las muertes que se están produciendo aquí y ahora, ese abandono, digamos, de los menores, porque si eso desaparece de la foto, el camino hacia la deshumanización queda expedito, ¿no? Y lo acabaríamos incorporando incluso nosotros. Y por lo tanto me parece que eso debe estar en el centro de la discusión sin perder esos otros elementos geopolíticos, por supuesto. Completamente. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un placer escucharte y esperamos volverte a ver en Macondo pronto. Al contrario, un placer enorme verlos y escucharlos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.